Les contamos que la obesidad no solo es un problema estético, es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de la salud, problemas como diabetes, presión arterial, enfermedad cardíaca. Pero para conocer un poco más acerca de este tema y de las alternativas que tenemos a través de la cirugía bariátrica, que implica hacer cambios en el sistema digestivo para ayudar a perder peso y evitar estos problemas de los que estamos hablando, nos acompaña el doctor, como les decía, José Pablo Vélez. Él es cirujano bariátrico de la clínica Imbanaco. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. El tema del que vamos a hablar hoy es el manejo de la obesidad por medio de cirugía bariátrica, que es el objeto pues, de mi trabajo en el día a día y un grupo de compañeros cirujanos que trabajamos en la clínica Imbanaco, que estamos dedicados al manejo de la obesidad por medio de cirugía. Para que entremos un poquito en contexto, vamos a hablar un poco de lo que es el problema de la obesidad. ¿Ya están compartiendo ahí la pantalla? Lorena, ¿nos estás viendo? Sí, doctora, ahí la estamos viendo. Entonces, el principio del que arrancamos nosotros es que el enfoque que tenemos con la obesidad es que la obesidad es una enfermedad. La obesidad frecuentemente la vemos como una molestia, unos kilos de más, pero nada importante. Pero la enfermedad ha sido médicamente clasificada como una enfermedad y los pacientes obesos son pacientes que tienen riesgo mayor de presentar otras enfermedades y estas enfermedades pueden acortar la expectativa de vida y definitivamente alteran de manera significativa la calidad de vida del paciente. Esta es mi presentación. Yo soy el coordinador del servicio de cirugía bariátrica de la clínica Imbanaco. En Imbanaco estamos cerca de 8 cirujanos bariátricos haciendo cirugía. Mi grupo de trabajo es la clínica de la obesidad dentro de la clínica Imbanaco. Para poder empezar a hablar claramente de lo que nos concierne con respecto a la obesidad, es muy importante definir qué es la obesidad. La obesidad, en una definición simple, es una acumulación excesiva de grasa debido a un consumo excesivo de calorías. Es decir, la obesidad siempre se presenta porque el paciente consume más calorías de las que su organismo requiere para funcionar. No quiere decir esto que el paciente coma exageradamente. Lo que quiere decir es que para el metabolismo de este paciente, si consume más calorías de las que su metabolismo necesita para trabajar, las que consume adicionales las va a almacenar en forma de grasa. Y eso, con el paso del tiempo, de los días y los años, se va convirtiendo en exceso de peso. Entonces, es una acumulación excesiva, anormal de grasa en el organismo, producto de un consumo de más calorías de las que el organismo necesita para funcionar. Y hay una forma de medirlo, y eso es muy importante que podamos objetivizar el diagnóstico, porque hay algunos pacientes o personas o amigos que nos dicen, es que yo no estoy tan gordo, es que hay otros que están más gordos, es que yo no. Si nosotros no utilizamos el término de que usted está muy gordo y usted no está muy gordo, nosotros utilizamos un método objetivo que es una medición objetiva que es usted tiene tanto de masa corporal. Y este número nos va a decir si cuando lo comparamos a usted como paciente con sobrepeso o obesidad con la población considerada sana, nos va a decir cuántos kilos teóricamente le sobran para llegar a un peso que se considera más saludable. Y esa fórmula se llama el índice de masa corporal y se calcula teniendo en cuenta el peso en kilogramos sobre la estatura en metros al cuadrado. Y estas son las clasificaciones de las escalas. Se considera que las personas que tienen índice de masa corporal entre 19 y 25 o 24,9 son las personas de peso normal. ¿Por qué esto? Porque estas son las personas que menos se enferman en relación con su peso. Menos enfermedades, tienen mejor salud y tienen una expectativa de vida mayor con relación a su peso que las personas que están por debajo o por encima. Entonces, esto es lo considerado normal, 19 a 25. Cuando un paciente tiene de 25 hacia arriba, hasta 30 de masa corporal, se considera que tiene sobrepeso. A partir de 30 ya hablamos de que el paciente tiene obesidad como enfermedad. Y hay 3 grados de obesidad. La obesidad moderada o tipo 1, que va de 30 a 34,9. La obesidad severa o tipo 2 a partir de 35.
hasta 39,9 y los pacientes que tienen 40 o más de masa corporal se llaman con obesidad mórbida o obesidad tipo 3. Entonces esto nos permite objetivamente, con cada paciente que se acerca a nosotros, decirle que tiene tanto de sobrepeso. Para la estatura de cada paciente, esa masa corporal va a estar representada en cierto número de kilos. Un paciente puede tener una obesidad mórbida y tener un exceso de peso de kilogramos de 30 kilos, y otro puede tener el mismo grado de obesidad mórbida y que su exceso de kilogramos sea de 50, porque varía la estatura. Entonces, la masa corporal es un método confiable porque tiene en cuenta tanto la estatura como el peso del paciente. Y es el punto de partida para poder hacer un diagnóstico. Esto es muy fácil de averiguar. La primera pregunta cuando uno hace una conferencia es, calcula mi masa corporal. Esta es una foto de mi teléfono y es una aplicación que yo uso mucho que está gratis en las aplicaciones de teléfonos, en el Apple Store y en las de Google. Y se llama IMC Calculadora. Entonces, si vemos aquí, uno anota cuánto tiene de estatura el paciente, cuál es su peso, bien sea en kilogramos o en centímetros o en pies y libras. Y eso da el índice de masa corporal. Entonces, si yo tengo una señora de 1,60 de estatura que pesa 90 kilos, esa paciente tiene 35 de masa corporal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta paciente tiene una obesidad tipo 2 u obesidad severa. Y para su estatura, eso quiere decir que a esa paciente le sobran al menos 26 kilos de exceso de peso. El peso máximo para esa paciente debería estar en este número. Si la paciente tiene 64 kilos o más, ya estamos hablando de sobrepeso. Entonces, a esto me refiero cuando objetivizamos el grado de obesidad. Entonces, cuando un paciente consulta, frecuentemente dice, pero es que mi hermana está más gorda que yo, es que mi vecino está más gordito que yo, es que yo no soy la más gorda de todas, yo soy la menos. No nos comparamos con los demás pacientes, sino con la población de referencia, que son pacientes de mi misma estatura de peso normal. Y eso lo permite el índice de masa corporal. El índice de masa corporal quiere decir cuántos kilos por encima del peso considerado normal está un paciente. No quiere decir que tenga que perder ese peso o que tenga que pesar eso. La interpretación la hace cada uno. Pero lo que es claro es tener presente que la obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad que afecta otros sistemas y otras esferas. Y ustedes ven esta gráfica, la obesidad es la causa más importante de muerte prevenible en los Estados Unidos, y yo diría que en muchas partes del mundo. Y se asocia con problemas que muchas veces no sabemos. El hígado graso está frecuentemente asociado a la obesidad. El cáncer es más frecuente en algunos pacientes obesos, algunos tipos de cáncer, específicamente el cáncer de seno, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, son cánceres que son más frecuentes en pacientes con obesidad. Hay enfermedades articulares que son mucho más frecuentes en pacientes obesos porque le estamos poniendo un exceso de peso a una estructura, a un esqueleto que no está diseñado para cargar todo ese peso. Entonces, las artrosis, los problemas articulares de rodilla, de cadera, de columna, son más frecuentes en la medida que el paciente tiene más peso. El colesterol alto, enfermedades que muchas veces no conocemos fuera del ámbito médico muy bien, como la apnea del sueño. La apnea del sueño son aquellos pacientes que roncan mucho en horas de la noche. Se duermen, roncan mucho porque su peso obstruye la vía aérea. Esos pacientes tienen episodios inclusive de pausas durante la noche. Son pacientes que están dormidos, los oyen roncar mucho su familia y en un momento dado el paciente para de respirar. Muchas veces la esposa o el esposo lo voltea a despertarlo, sigue respirando, la gente vuelve y arranca a respirar. Eso se llama apnea del sueño y está frecuentemente asociado a la obesidad. Lo que sucede es que esos pacientes, así no se despierten, son pacientes que tienen una mala oxigenación en la noche y en horas de la mañana se van a levantar cansados, tienen un sueño que es poco reparador, son pacientes que se levantan cansados, cambian el colchón, cambian la cama, duermen en una posición o en la otra, pero lo que tienen es una mala oxigenación. Y son pacientes que frecuentemente en el día se duermen fácilmente. Van a una reunión, se van a un evento público, a una misa, a una conferencia, se sientan y al quedarse quietos se duermen rápidamente porque no descansaron en la noche. Eso se llama apnea del sueño, está estrechamente ligado a la obesidad. También son más frecuentes las enfermedades cardíacas, la enfermedad coronaria, infarto cardíaco. La diabetes es una enfermedad que es muy frecuente en pacientes con obesidad.
sobre todo la diabetes tipo 2, o sea, la que no es dependiente de insulina necesariamente, que es una diabetes que usualmente empieza en la vida adulta, después de la cuarta, quinta década de la vida, asociada al incremento del peso, los pacientes empiezan a presentar aumentos progresivos de los niveles de glicemia, y la diabetes es un enemigo silencioso peligroso. La diabetes va deteriorando los órganos de manera silenciosa. Los ojos, el corazón, afecta la retina, daña los riñones, la microcirculación, y tiene una asociación muy estrecha con la obesidad. De hecho, los pacientes obesos diabéticos son uno de los mejores candidatos a cirugía bariátrica porque se produce un freno importantísimo del daño que hace la diabetes en los órganos cuando el paciente se hace una cirugía bariátrica y tiene una pérdida de peso significativa. En fin, hay muchas enfermedades que están asociadas a la obesidad. Y el problema no es ajeno a Colombia. Frecuentemente cuando uno ve pacientes obesos dicen, no, es que aquí hay obesidad, pero es que en Estados Unidos uno ve una gente muy obesa, en México, en Europa. La obesidad en Colombia es un problema muy importante. Estos datos que ven aquí son de un estudio que se llama la encuesta ENSIM, una encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia. La última encuesta ENSIM mostraba que en el grupo de adultos de 18 a 64 años, 1 de cada 3 tiene sobrepeso, o sea, el 37% de los colombianos tienen sobrepeso, y 1 de cada 5, o sea, el 18.7, tienen obesidad, es decir, 30 de masa corporal en adelante. Miren esto, más de la mitad de los colombianos tenemos problemas de sobrepeso o obesidad. Y cuando ustedes van a la cifra, si calculamos que somos unos 50 millones de colombianos, tenemos 9.350.000 colombianos obesos. Eso es un número muy importante de pacientes que tienen un riesgo importante de enfermar y morir prematuramente debido a su obesidad. Entonces, la obesidad no es un problema ajeno, es un problema que se ve en Colombia como se ve en otros países. Cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una cirugía para la obesidad, frecuentemente nos parece un tratamiento muy extremo. ¿Cómo vamos a operarnos? ¿Cómo vamos a manipular el estómago, los órganos? Es mejor hacer una dieta. Cuando vamos a hacer ese análisis, tenemos que conocer cuáles son los resultados del tratamiento médico a 5 años para obesidad severa o mórbida, es decir, aquellos pacientes que tienen 35 o más de masa corporal. Cuando los sometemos a la mejor dieta disponible, ponemos a dieta, los ponemos a hacer ejercicio, les damos medicamentos para perder peso y acompañamos a esos pacientes durante un periodo de 5 años. Si esos pacientes al inicio de su tratamiento tenían 35 o más de masa corporal, la posibilidad de que este tratamiento sea exitoso a 5 años está alrededor del 3%. Si lo vemos de manera inversa, el 97%, es decir, más del 95% de los pacientes con obesidad severa o mórbida van a fallar a su tratamiento en los primeros 5 años. Entonces, es muy importante saber el alto porcentaje de falla para poderlo comparar con los resultados que obtenemos con la cirugía bariátrica. Cuando miramos los pacientes con 35 o más de masa corporal que han tenido pérdida de peso significativa después de una cirugía bariátrica, a los 5 años, entre el 80 y el 85% mantienen una pérdida de peso muy significativa. Entonces, cuando ponemos en la balanza, o ponemos en la pantalla estos dos resultados, pues empezamos a encontrar una justificación. Si yo tengo una enfermedad que tiene un 95-97% de posibilidades de fallar el tratamiento, un tratamiento médico, pues de pronto sí consideraría la posibilidad de tener un tratamiento que tiene más de 80% de posibilidades de éxito. Sobre todo cuando sé que el tratamiento efectivo de la enfermedad puede claramente aumentar mi expectativa de vida. Porque no estamos hablando solo de la calidad de vida, sino de los años de vida que van a vivir los pacientes que resuelven su problema de obesidad. La cirugía bariátrica, y el término de cirugía bariátrica se utiliza para cualquier operación cuyo objetivo sea que se produzcan pérdidas de peso significativas en pacientes con obesidad. Una buena cirugía bariátrica debe cumplir estos 3 objetivos, es decir, esto es lo que busca un paciente cuando viene a nuestro consultorio. Yo voy donde el cirujano bariátrico porque necesito perder mucho peso. Yo no voy a operarme porque me sobran 5 kilos o 6 kilos, sino porque me sobran 25, 30, 40, 60 kilos.
quiero perderlos. Mi segundo objetivo es mantenerlo. Que si yo lo pierdo y lo vuelvo a ganar, no quedarme delgado, sino que quiero tener mejor calidad de vida y mejor salud. En términos coloquiales, cuando yo tengo una obesidad o una bariátrica, va a ser bueno, con mejor salud. Ese es el resumen que debe lograrse luego de una cirugía bariátrica exitosa. Afortunadamente, lo logramos en la gran mayoría de los pacientes si contamos con un equipo experto que haga la cirugía y un equipo experto que acompañe al paciente antes, durante y después de la operación. Traigo este artículo, que es una publicación de la revista Time, que es una revista para el público general, publicado en 2019, donde dicen, hay un estudio que muestra que la cirugía de pérdida de peso, cirugía bariátrica, disminuye dramáticamente el riesgo de muerte prematura. Entonces, tenemos que empezar a ponernos en el contexto de cuál es el problema y qué es lo que podemos lograr. Pero no es simplemente quitarme unos kilitos de encima, no, es que voy a vivir más, voy a tener más salud, más calidad de vida y voy a compartir más tiempo con mis amigos, con mi familia y en mi día a día de vida normal. También es importante esto, y lo he mencionado ahora con la diabetes. Resulta que en el mundo, cada 10 segundos, alguien muere por complicaciones asociadas a la diabetes. La diabetes no es simplemente tener el azúcar elevado. La diabetes es un enemigo silencioso. Destruye muchos órganos, deteriora la calidad de vida, enferma a los pacientes y los lleva a muerte prematura. Pero miren este aviso que es sacado de la página de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Hay algo que usted puede hacer. Y se refiere a la cirugía bariátrica. Los mejores candidatos para una cirugía bariátrica son pacientes obesos que tienen diabetes, específicamente diabetes tipo 2. Cuando nosotros le practicamos una cirugía bariátrica a un paciente de esto, tenemos una posibilidad altísima de que esa diabetes regrese de manera dramática. La mayoría de los pacientes pueden disminuir, suspender el uso de muchos medicamentos. La mayoría de los diabéticos que utilizan insulina cuando se operan pueden dejar de usar insulina. ¿Sí? Y la cirugía bariátrica, perdón, que a veces la llamamos metabólica cuando la combinamos con un objetivo de controlar enfermedades asociadas, mejora dramáticamente el control de la diabetes en la grandísima mayoría de los pacientes y alcanza una resolución de la diabetes hasta en 80% de los pacientes. ¿Qué quiere decir resolución de la diabetes? Que mi nivel de azúcar se vuelve normal y yo puedo dejar los medicamentos, como si se me hubiese quitado la diabetes. Y eso está asociado a un freno en el daño progresivo que hace la diabetes en los órganos. Es decir, se frena la evolución y la progresión de la retinopatía diabética, de la enfermedad microvascular, de la nefropatía, del daño renal. Entonces, este es un tratamiento que con el paso de los años ha demostrado que puede frenar enfermedades que producen tanto daño como la diabetes, y es por eso que se ha demostrado que pueden alargar la expectativa de vida de esos pacientes. Hay varios tipos de cirugía bariátrica y esto vamos a mencionarlo. No vamos a mencionar todos los tipos, pero hay básicamente 4 tipos de cirugía bariátrica que están formalmente aprobados por la Asociación Americana de Cirugía y 5 aprobados por la Asociación Internacional y la Asociación Colombiana. Pongo 3 acá, los otros 2 no los pongo por la siguiente razón. Un procedimiento que todavía está aceptado por la Asociación Americana, la Asociación, digamos, Mundial Internacional de la Cirugía de la Obesidad, es la banda gástrica. Banda con B, el anillo gástrico. Esa cirugía prácticamente ha desaparecido. En algunas partes del mundo todavía ponen bandas o anillos, pero en nuestro medio prácticamente ha desaparecido en muchas partes del mundo porque es una cirugía que da muchos problemas y más del 50% requieren reoperarse para quitarse la banda porque no les funcionó o porque no se la aguantan, porque vomitan frecuentemente o porque tienen reflujo. Entonces vamos a mencionar las 3 cirugías de más uso, digamos, regular. La cirugía que más se utiliza hoy en el mundo para el manejo de la obesidad, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, es la cirugía que se llama sleeve gástrico o manga gástrico.
Se utiliza también el bypass gástrico con alguna frecuencia y en unos casos muy seleccionados la cirugía de suite duodenal tipo 6. Hace unos años la cirugía que más se utilizaba en el mundo venía siendo el bypass gástrico. Hoy en día es claramente el sleeve gástrico la cirugía más utilizada porque ha demostrado ser una cirugía que produce muy buena pérdida de peso, con muy buena calidad de vida, sin hacer cambios anatómicos tan grandes como la cirugía de bypass y la cirugía de switch duodenal. En estudios comparativos que les mostraré más adelante, hemos observado que con algunas modificaciones, digamos, de la manga gástrica, se puede lograr un resultado igual al bypass gástrico sin hacer una cirugía de mayor complejidad. Entonces vamos a centrarnos más que todo en esta cirugía, que es la cirugía que representa la gran mayoría de cirugías bariátricas que se dan en nuestro medio. Si hay preguntas sobre esto, con mucho gusto se las resolveré posteriormente. El bypass gástrico es una excelente cirugía también, pero si ustedes ven los cambios que hay que hacer anatómicos, es una cirugía más compleja y si hoy en día podemos lograr lo mismo con algo menos complejo, pues lo preferimos. Y esta cirugía, que es una cirugía poco conocida, la practicamos unos pocos grupos de obesidad en el mundo y en Colombia, está reservada para casos especiales de obesidades muy extremas o de recurrencia en la ganancia de peso. Entonces, centremos en esta cirugía que es el sleeve gástrico o manga gástrica. Y es una cirugía que es fácil de entender. El estómago es una bolsa grande. Nosotros le vamos a hacer un corte en esta zona y esta parte la vamos a retirar completamente por una de las pequeñas incisiones. Entonces el estómago simplemente lo vamos a convertir de una bolsa a un tubo delgado. Eso va a tener como efecto que el paciente se sienta satisfecho con porciones pequeñas de alimento. Es como si tomáramos el plato de comida del paciente y lo dividiéramos en 4. Una vez el paciente hace su proceso de adaptación de la dieta, que tiene un proceso que es inicialmente líquida, que avanza progresivamente hasta dieta normal, obviamente acompañado por un nutricionista, va a llegar un momento en que el paciente come lo que come todo el mundo en su casa, pero su porción es pequeña. Esta cirugía se hace por técnica laparoscópica, son pequeñas incisiones en la parte alta del abdomen, se hace con anestesia general. Usualmente los pacientes permanecen hospitalizados una noche y la mayoría de nuestros pacientes están trabajando normalmente al cabo de 5 a 7 días. O sea, vuelven a su trabajo, a su oficina, a sus clases, a su trabajo normal. Entonces, básicamente lo que produce la cirugía es una sensación de llenura temprana o de saciedad temprana. El paciente se come una porción pequeña de alimentos, se siente lleno como si se hubiese comido un plato grande. La sensación. Adicionalmente, esta operación produce unos cambios hormonales, y eso se da por el hecho de retirar esa parte del estómago, que producen cambios hormonales en algunas hormonas que regulan el apetito. La más conocida de ellas se llama la grelina, y los pacientes en su mayoría tienen una pérdida del apetito muy significativa que dura aproximadamente un año. Entonces, ese primer año los pacientes, además de llenarse rápido, van a tener una pérdida del apetito muy significativa, lo cual va a hacer que el proceso de adaptación pues, sea menos complejo, porque el paciente se siente satisfecho y tiene poco hambre. Si ustedes miran el intestino, no lo estamos tocando. El intestino es el tubo digestivo que sigue del estómago hacia abajo. Nosotros no estamos alterando la ruta de absorción de los alimentos. Simplemente estamos reduciendo el tamaño del estómago, pero la comida que yo consumo sigue su ruta normal. O sea que aquellos alimentos que yo consuma van a ser en cantidades pequeñas, pero esas pequeñas cantidades se van a absorber completamente. Esta es la principal razón por la cual los pacientes con manga gástrica no tienen una dependencia permanente del uso de multivitamínicos. Nosotros utilizamos multivitamínicos en los primeros meses, pero generalmente luego de 6 meses ya el paciente tiene una dieta balanceada y no tiene que estar tomando vitaminas permanentemente. Entonces, esa es una primera ventaja con respecto al bypass gástrico. Los pacientes de bypass gástrico deben tomar vitaminas de por vida. Mientras se la tomen, no van a tener ningún problema. Pero cuando nos enfrentamos a un paciente de 30 años con una expectativa de vida de 50, pues estamos notando al paciente a 50 años de tomar vitaminas todos los días. Y eso es importante considerarlo. Se considera una cirugía de bajo riesgo y hay estudios que han comparado los riesgos de esta cirugía y han demostrado que son similares a los riesgos que tiene una cirugía de la vesícula.
Los riesgos de una cirugía, ¿cuáles son? Un sangrado, una infección, una reacción a medicamentos. Pero es una cirugía considerada de bajo riesgo y rápida recuperación. Es muy importante en el proceso de preparación para cirugía que el paciente tenga una información clara de qué cambios debe hacer para que la cirugía funcione bien. Todas las cirugías bariátricas son herramientas para ayudar en la pérdida de peso. Ninguna es infalible. Y en cualquier proceso de pérdida de peso hay dos cosas con las que hay que ser muy cuidadosos si queremos tener un buen resultado. La primera, hay que evitar el consumo de azúcar al máximo y aplazar el consumo de licor, especialmente durante el periodo de pérdida de peso. Esto aplica para la cirugía de sleeve gastric, para la cirugía de bypass gastric, para la dieta, para la dieta cuerpo cetónica, para la dieta keto, para la dieta de la luna, para cualquiera. Si uno hace una dieta y come azúcar, no pierde peso. Lo mismo puede aplicarse para una cirugía de estas. Ahora, no quiere decir que si yo como dulce no vaya a perder peso, pero si un paciente en un posoperatorio temprano empieza a consumir dulce frecuentemente, si todos los días le toma un café con azúcar, va a empezar a afectar la pérdida de peso y su resultado final no va a ser el mismo. Entonces es muy importante saber que el azúcar y el licor hay que evitarlos y que el azúcar y el licor pueden hacer fallar cualquier tratamiento para la obesidad. Llámese cirugía de sleeve gástrico, cirugía de bypass gástrico o llámese dieta. Cualquier intento de pérdida de peso se puede afectar. Y ese es un cambio de hábito que debe hacer el paciente obeso, porque la cirugía no lo va a hacer. No hay ninguna cirugía que impida que un paciente coma azúcar o tome licor. Con respecto a los resultados, les quería comentar de este grupo de estudio que se llama la Comunidad de Calidad Latinoamericana en Centros de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Este es un grupo de estudio que se formó en el 2006 y reúne a los grupos de cirugía bariátrica grandes del país y Latinoamérica. Nos invitaron a participar a algunos de los ciudadanos de Imbanaco y ellos periódicamente nosotros vamos aportando la información de nuestros pacientes en una base de datos, la parte numérica, obviamente manteniendo toda la privacidad de los pacientes, solamente la parte numérica del comportamiento, del peso y la salud. Y en este grupo de la comunidad empezamos a aportar datos de pacientes desde octubre de 2014, hemos aportado 1.995 casos de cirugía bariátrica del Centro Médico Imbanaco de los 9.000 que tiene la Comunidad de Colombia. Con una distribución similar, esta es la comunidad latinoamericana, esta es la comunidad mundial. Y hemos observado esto. La cirugía de manga gástrica, tal como lo realizamos con nuestra técnica, produce una pérdida de peso igual o mejor que un bypass gástrico. Esta es la principal razón por la cual el bypass gástrico cada día se hace menos, porque la cirugía de sleeve gástrico ha venido a dar el mismo resultado siendo una cirugía menos compleja. Y esto se lo muestro de manera rápida. Esta es la masa corporal inicial y después de 2 años hemos observado una pérdida de peso que es al menos igual o posiblemente un poco mejor que con cirugías como el bypass gástrico. Los invito a que revisen algo de esta información. Este es un sitio de internet nuestro donde tenemos información específica de la obesidad y este es el canal de YouTube donde yo tengo una serie grande de videos de educación que tratamos de que los pacientes los visiten en su proceso de preparación y también tenemos una serie de videos de información para pacientes para hacer un proceso de acompañamiento en el postoperatorio, dado que tenemos un número grande de pacientes que vienen de fuera de la ciudad y fuera del país y tratamos de mantener el mayor contacto posible y la educación de los pacientes. Es muy importante entender que la cirugía bariátrica es un cambio de vida. Frecuentemente, lo primero que no nos queda claro, no entendemos, es que la obesidad es una enfermedad. Entonces, frecuentemente yo veo que los familiares, el esposo, el papá o el hermano le dice al paciente obeso, esto es un poquito feliz, quedarte así, que te vas a complicar la vida operando. La obesidad es una enfermedad y altera no solamente la salud, sino que altera de manera definitiva y contundente la calidad de vida y la autoestima de muchos pacientes. Y eso puede cambiarse. La cirugía bariátrica implica un cambio de vida muy significativo y altamente positivo. Para que eso sea así,
tenemos que hacer que la cirugía bariátrica sea segura, sea efectiva y represente un proceso tranquilo para el paciente. Eso es muy importante para lograr ese cambio de vida positivo. Para esto se requiere un equipo de trabajo. Esto no es un trabajo del cirujano únicamente. Este es un equipo, es un trabajo de todo un equipo que debe acompañar al paciente antes, durante y después. El cirujano bariátrico hace parte importante del equipo, al igual que la nutricionista, la psicóloga que acompaña al paciente en el cambio, los especialistas de las diferentes especialidades relacionadas con la medicina interna, el cardiólogo, el endocrinólogo, el neumólogo, también la fisioterapeuta, la terapia respiratoria, la rehabilitación física del paciente. Cuando unimos todos estos esfuerzos, podemos lograr cambiar de manera significativa y positiva la vida, la calidad de vida de los pacientes. Y eso es el objetivo de nuestro trabajo, es lo que estamos haciendo, lo que esperamos seguir haciendo, y es lo que quería contarles. Ahora creo que ya estamos listos para hacer una mesa redonda, resolver dudas, resolver preguntas, lo que se les ocurra preguntar con muchísimo gusto. Doctor José Pablo, muchísimas gracias. Nos queda muy claro el tema y sí me han llegado algunas preguntas por aquí. ¿Cuál es el límite de edad para practicarse la cirugía? Hemos realizado cirugía bariátrica. Cuando empezó la cirugía bariátrica se decía que se debía hacer en mayores de 18 años y hasta los 60 años. Cuando empezamos a desarrollar las técnicas de cirugía bariátrica, de anestesia, los equipos de trabajo multidisciplinario, los hospitales seguros como el nuestro, empezamos a ampliar esos rangos. Hemos realizado cirugía bariátrica, o lo hacemos en pacientes nuestros desde los 12 años hasta los 75 años, es el rango pues, que hemos utilizado. El 75 años no es un límite si las condiciones adecuadas, si las condiciones de salud del paciente son adecuadas. Si tú tienes un paciente que tiene 72, 73 o más años, y el paciente está en buenas condiciones generales, pero tiene 30 kilos de más y no puede caminar porque las rodillas le duelen, ese paciente puede ser un buen candidato a cirugía bariátrica. Entonces, la edad no acaba siendo un límite en la mayoría de los casos. Y en el tema que nos dice de los niños de 12 años, ¿cómo es el proceso ya de su crecimiento? ¿No interfiere en ningún tema? Bueno, el caso de los niños, no, el caso de los niños hay que hacerlo, este proceso de preparación para cirugía bariátrica, luego de un análisis muy cuidadoso. Usualmente utilizamos la intervención del pediatra, del endocrinólogo pediatra. No queremos decir que cualquier niño que tenga 12 años y un poquito de sobrepeso lo vamos a operar. Cuando operamos pacientes de esa edad, son pacientes que tienen problemas muy severos de obesidad. La cirugía bariátrica es una opción para el paciente en el cual han fallado los otros recursos. Entonces, no estamos promocionando que vamos a hacer cirugía bariátrica en todos los niños que tengan exceso de peso. No, hay que entender eso muy bien. Cuando se va a operar un niño, se debe tener una valoración muy clara de cuáles son los intentos que ha tenido, supervisado. Se debe tener el visto bueno del endocrinólogo o de su pediatra. Entonces, son casos muy específicos. El paciente promedio nuestro es un paciente usualmente entre los 16 y los 50 años, la mayoría de los pacientes. Son pacientes que han luchado por muchos años con su obesidad. Los pacientes jóvenes que llevamos a cirugía generalmente son pacientes que tienen una afectación muy importante, sobre todo en su autoestima. El paciente más joven que hemos operado fue un paciente de 12 años que había tenido ya 2 intentos de suicidio por bullying en el colegio, asociado a su obesidad. Los niños son muy sinceros, son crueles en su forma de ser, sin tener la intención de serlo, pero son muy directos. Y este paciente había tenido 2 intentos de suicidio asociados al bullying por su obesidad. Ahí ya nos explica que son temas muy puntuales. Por otra parte, nos preguntan si es cierto que practicarse la cirugía bariátrica puede afectar otros órganos o en sí al paciente. No, la cirugía bariátrica, hay muchos mitos alrededor de la cirugía bariátrica. Cuando empezamos a hacer cirugía bariátrica, muchas veces llegaban los pacientes diciendo que si se operaban se acortaba la vida, vivían menos, se les dañaban otras cosas. Pero el tiempo ha ido mostrando la realidad y lo que sabemos hoy es que los pacientes tienen mejor calidad de vida y los otros órganos lo que hacen es mejorar.
Menos estrés en el corazón, menos grasa en el hígado graso, menos estrés en el páncreas en el paciente diabético, mejora la función renal en el paciente con obesidad, hay fallas renales por obesidad, es decir, mejora la función respiratoria en el paciente que pierde peso. Entonces, no hay daño ni afectación de otros órganos, por el contrario, en la medida que se pierde peso, mejora la función de los órganos que han sido afectados por la obesidad. Okay, muchas gracias, doctor. Bueno, otra pregunta que tenemos es, la persona, como lo decía y nos mostraba el ejemplo del niño, muchas veces el tema de obesidad, aparte de tener un complejo en la salud, también es un tema de autoestima. Las personas que se practican esta cirugía tienen algún tipo de acompañamiento psicológico en todo ese proceso. Sí. Aquí hay una pregunta: ¿qué apoyo psiquiátrico debe recibir alguien que se va a operar? Psiquiátrico ninguno, a no ser que tenga una enfermedad psiquiátrica. Eso es muy importante entenderlo, porque cuando empezó la cirugía bariátrica decían que los pacientes tenían que ir a un psiquiatra, tenían que tener tratamiento psiquiátrico. Pero hay cosas importantes que hay que saber. Primero, el paciente con obesidad tiene una enfermedad, pero no es una enfermedad mental. El paciente obeso no es un paciente ni que tenga menos voluntad, ni que sea menos capaz que otros. Hay estudios que se han hecho comparando eso y comparando el grado de escolaridad, el grado de éxito en sus empresas, el grado de éxito en la vida. No son pacientes que tengan impedimentos de ese tipo. Entonces no requiere acompañamiento psiquiátrico, porque es que el psiquiatra es un médico que trata enfermedad mental y el obeso no es un enfermo mental. Hay acompañamiento psicológico, que es distinto. ¿Qué es acompañamiento psicológico? Tenemos en el grupo personas dedicadas a la parte de psicología que le van a explicar al paciente cuáles son los cambios que vienen con la pérdida de peso, con la cirugía bariátrica, qué implicaciones, qué tiene que hacer el paciente para que la cirugía funcione. Pero es distinto el acompañamiento psicológico al acompañamiento psiquiátrico. No hay ninguna indicación para que a todos los pacientes de cirugía bariátrica los vea un psiquiatra. Eso no tiene ninguna justificación, ni está justificado por la guía de ninguna de las asociaciones de cirugía bariátrica del mundo, ni Colombia, ni la internacional, ni la americana. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que tal vez la tocó en algún momento, pero podemos ampliarlo, y era que nos decía si era necesario que la persona que se realizaba la cirugía tomara algún tipo de vitaminas o complementos pues para su dieta. En algún momento lo tocó y nos decía que por 6 meses, pero ¿cómo podemos ampliar este tema? ¿Qué tipo de vitaminas? ¿Por qué se debe realizar durante este tiempo? En todas las cirugías bariátricas, lo que hacemos nosotros es reducir el tamaño de los alimentos que consume el paciente. Y en otras, adicionalmente, reducimos la absorción, es decir, que además de que como menos cantidad, lo que yo como en parte no se absorbe. Eso puede llevar a déficit. Si el procedimiento de malabsorción se asocia al procedimiento de restricción, si yo además de comer poquito, lo que como no se absorbe, eso significa que yo puedo estar perdiendo micronutrientes y necesito tomar vitaminas permanentemente. En la cirugía del sleeve gastric, eso sucede en la cirugía como el bypass gástrico. Entonces, en un paciente que se hace un bypass gástrico, hemos cambiado la anatomía, hemos cambiado la forma como se absorben los alimentos y ese paciente debe tomar vitaminas y calcio toda la vida, no mientras se adelgaza. Y si se vuelve a engordar porque empezó a comer dulce o tomar licor, todavía tiene que seguir tomando vitaminas porque tiene una alteración en la anatomía, en la forma de absorción. En la cirugía del hígado gástrico, no. Nosotros, porque damos vitaminas los primeros meses, porque la porción de alimentos que consume el paciente es tan pequeña que queremos estar seguros de que supla las cantidades de micronutrientes que requiere el paciente al principio. Pero recordemos que la vitamina no tiene calorías, no se engorda con vitaminas, a uno no le abren el apetito con vitaminas, eso es todo cuento comercial. ¿Sí? Ni engordan las vitaminas ni abren el apetito, las vitaminas suplen micronutrientes nada más. Muy clara la respuesta, doctor. Otro tema es, bueno, aparte del licor y del azúcar, ¿hay otros alimentos que no se puedan consumir, otras bebidas que no se puedan consumir? Pues lo que más énfasis hacemos es en el licor y en el azúcar, porque son alimentos que cuando tú los ingieres se convierten en líquido, llegan al estómago y así el estómago sea muy pequeñito, van a pasar fácilmente y se van a absorber. Pero también hay que tener cuidado con el comer frecuentemente alimentos fácilmente digeribles. Hay otro grupo de pacientes que pueden tener el hábito de estar picando harinas.
Hay pacientes que todo el día están con una galletita cada 5 minutos. Los pacientes no se van a llenar y esa harina que consumen se va a absorber completamente. Entonces, el licor, el dulce en cualquiera de sus formas y el picar frecuentemente harinas. También tratamos de que los pacientes eviten algunas frutas que son muy dulces. Por ejemplo, un paciente operado debería ser muy cuidadoso evitando no consumir, evitando consumo de uvas, consumo excesivo de banano o mango maduro. Eso tiene mucha caloría en forma de fructosa, que es el azúcar natural, pero ese azúcar está muy concentrada en esas frutas y nos puede afectar el peso o nos puede frenar un proceso de pérdida de peso. Digamos ahí que dependiendo del paciente, de todo su proceso, también tendría una dieta donde este tipo de alimentos no podría consumirlos. Sí, siempre que vamos a hacer un proceso de esto, hay un acompañamiento que es absolutamente importante por parte de la nutricionista, que le va a decir al paciente qué alimentos debe consumir y cuáles no debe consumir. En el proceso de pérdida de peso, o sea, cuando un paciente arranca después de cirugía, hay que ser lo más estricto posible en no comer dulce y no tomar licor, porque ese es un proceso metabólico único. El paciente va a arrancar a perder peso rápidamente y el consumo de pequeñas cantidades de azúcar o de licor en los primeros meses tiene un efecto tremendo en frenar la pérdida de peso. Distinto a si yo perdí 30 kilos o 40 kilos y estoy haciendo ejercicio y ya llevo un año de operado y me siento muy bien, me fui a un restaurante y me provocó probar un poquito de postre. No tiene ningún problema posiblemente, siempre y cuando sea una cosa moderada y ocasional. Lo que hay que eliminar es el consumo habitual de azúcar. El paciente que le echa azúcar a los jugos o al café todos los días, que tiene que tomarse una gaseosa con azúcar todos los días, o que tiene que comerse un postre todos los días, o tomarse 2 whiskies todos los días. Ese paciente es muy difícil que pierda peso. Ok, doctor. Bueno, para ir cerrando, ¿después de cuánto tiempo de la cirugía puede el paciente comenzar a realizar el deporte? Recomendamos el deporte ya en forma a partir del mes. Los pacientes deben estar muy activos después de cirugía. Un paciente que operamos hoy en la mañana, hoy en la tarde debe estar levantado caminando. Sale de la clínica caminando. El reposo no hace parte de la recuperación. Puede subir y bajar escalas, puede caminar, puede salir. No debe estar por periodos largos en la cama durante el día. Y debe incrementar su actividad en la medida que se sienta en condiciones, de tal manera que al mes ya puede ir al gimnasio. Puede montarse en una bicicleta, puede hacer gimnasio 1 hora, 3 o 4 veces a la semana, puede bailar, todo lo que le provoque actividad física. Al mes no hay restricción en la actividad física, depende de la tolerancia del paciente. Bueno, doctor José Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por aclarar todas estas dudas. A las personas que se conectaron también, muchísimas gracias. Tenemos una cita de nuevo mañana en nuestros martes de bienestar y desarrollo personal a partir de las 4 de la tarde, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por escuchar. Que tengan bonita tarde. Que Chao. estén muy bien.